Soluciones a tu alcance, con la licenciada Fabiola Blondet, especialista en salud mental. La ayuda que tú necesitas para resolver tus problemas de salud mental, sociales y otros comienza en este momento. Disfrútalo a través de la Primera de Mayagüez. Soluciones a tu alcance llega a ti gracias a Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, donde su salud y satisfacción son nuestra prioridad. Sopnos Clinic del Dr. Fahed, Hospital Mayagüez Medical Center, las manos que te cuidan, Mayagüez Medical Center. Y ya con ustedes, Fabiola Blondet en Soluciones a tu alcance. Saludos amigos, un abrazo cariñoso y bienvenidos a otra edición más de Soluciones a tu alcance. Hoy en tema de análisis legal vamos a estar conversando con los licenciados Rafael Cox Alomar, especialista en Derecho Internacional, y con el licenciado John Mood, especialista en asuntos federales. Y estaremos conversando sobre dos casos criminales que han generado mucha controversia sobre su posible impacto en nuestras leyes y estatus. Estos son el caso de Pueblo de Puerto Rico versus Sánchez Valle, que se encuentra pendiente en el Tribunal Supremo Federal, y también sobre la revocación de la sentencia de Pablo Casella, en la cual su veredicto fue 11-1. Y un saludito a ambos que se encuentran mediante línea. Saludos. Sí, ¿cómo está? Sí, y el licenciado Cox Alomar se encuentra en línea. Sí, ¿cómo está Fabiola, licenciado Moto? Un placer. ¿Cómo está? Buenas tardes. Igual. Bueno, pues bienvenidos a ambos amigos y manténgase en sintonía. Sí. Sí, pues miren, antes de irnos a la pausa, porque aquí el control Chucho me dio unas indicaciones, pues les voy a dar entonces una breve introducción sobre el tema para que entonces tengan una idea de lo que vamos a estar conversando sobre el pueblo de Puerto Rico versus Luis Sánchez Valle. El 28 de septiembre del 2008, el Ministerio Público, Fiscalía, presentó 3 denuncias en contra del señor Luis Sánchez Valle y se le imputaron cargos por violación a la Ley de Armas de Puerto Rico al vender sin licencia un arma de fuego y municiones. También se le imputó violación a la Ley de Armas de Puerto Rico por portar ilegalmente un arma de fuego. Pero ¿qué sucede con este caso? Bueno, pues que un gran jurado federal ya había acusado al señor Sánchez Valle por comercio ilegal de armas y municiones en el comercio interestatal y había sido sentenciado por el Tribunal Federal a 5 meses de prisión, 5 meses de restricción domiciliaria y 3 años de libertad supervisada. Y aunque con la diferencia de que en el foro federal no se le llegó a acusar a Sánchez por el delito de portación ilegal de armas, sin embargo, en el foro estatal sí. Bueno, pues, ¿qué sucede entonces? Que el señor Sánchez entiende que se le estaba acusando otra vez por unos delitos que ya había sido sentenciado y presenta una moción de desestimación en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, alegando que de acuerdo a la protección constitucional contra la doble exposición, no podía ser procesado en Puerto Rico por los mismos delitos que el Tribunal Federal lo declaró culpable y sentenció. Entonces, el Tribunal de Primera Instancia desestimó las acusaciones presentadas en contra del señor Sánchez y resolvió que el señor Sánchez no podía ser acusado 2 veces por los mismos delitos y ante el mismo ente soberano, basándose en que Puerto Rico no es una jurisdicción distinta e independiente a Estados Unidos porque la soberanía de ambas proviene de la misma fuente que es el Congreso. Así que el Ministerio Público, en desacuerdo con esta determinación, decidió apelar, llegando al más alto foro de Puerto Rico, que es el Tribunal Supremo. Y el pasado 20 de marzo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico reafirmó nuevamente que no se puede procesar estatalmente a convictos federales por los mismos delitos ante el mismo ente soberano, considerando que el Congreso tiene soberanía sobre un tribunal federal y por lo cual determinó
que ambos forman parte de una misma jurisdicción y aplicaría entonces la doble exposición o double jeopardy. Así que se podrán imaginar qué revolú. Así que ante esta determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico, el Ministerio Público, inconforme nuevamente, recurre entonces al Tribunal Supremo Federal para cuestionar esta decisión tomada por la mayoría de los jueces del Supremo de Puerto Rico, y el Tribunal Supremo Federal aceptó revisar la decisión del Tribunal Supremo, y entonces lo que se busca en este proceso es que se reconozca que Puerto Rico y Estados Unidos son dos jurisdicciones distintas, ya que de no ser así, el sistema de justicia quedaría impedido de erradicar cargos por los mismos hechos en la cual la jurisdicción federal ya hubiera acusado. Así que entonces esto genera una controversia, la cual estaremos discutiendo luego de la pausa. En breve regresamos con soluciones a tu alcance a través de La Primera. Hola amigos, les habla Fabiola Blondet. Quiero agradecer el apoyo que nos brindan al escuchar nuestro programa y a los patrocinadores, que son los que se anuncian, por hacer posible estar aquí con ustedes. Así que les invitamos también a escuchar nuestros anuncios, y cuando necesiten un servicio, recuerden patrocinar a aquellos que sin conocerte pensaron en ti. Mayagüez Medical Center, en su compromiso de ofrecer servicios de salud de clase mundial, continúa renovando sus facilidades. Este año comenzó los proyectos de remodelación y expansión de nuestra sala de emergencias, remodelación de las 62 habitaciones del 6º piso. El compromiso del Mayagüez Medical Center es el de continuar ofreciendo servicios médicos de excelencia a todos sus pacientes para llevar tu salud a otro nivel, expandiendo, remodelando, construyendo. 787-652-9200. Mayagüez Medical Center, construyendo para llevar tu salud a otro nivel. Mayagüez Medical Center, las manos que te cuidan. Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, con facilidades en Juana Díaz, Ponce, Coto-Laurel, Lajas, Cabo Rojo, San Germán, Mayagüez, Aguadilla y San Sebastián. Realizamos pruebas de matrimonio con resultados el mismo día en la mayoría de los casos. Llame para coordinar su servicio al hogar y oficina. Pruebas de dopaje para individuos, compañías y empresas. Pruebas de paternidad. Aceptamos la mayoría de los planes médicos privados, Medicare, Medicare Advantage y el Plan de Gobierno de Puerto Rico. Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, donde su salud y satisfacción son nuestra prioridad. Visítenos en milaboratoriopr.com. ¿Tienes dificultad para dormir o mantenerte dormido? ¿Despiertas varias veces en la noche o mucho antes de la hora acostumbrada y no logras conciliar el sueño nuevamente? Si has manifestado estos síntomas durante un mes o más, estás padeciendo de insomnio. ¿Sabías que algunos factores, como nuestros pensamientos, preocupaciones y malos hábitos, son algunas de las causas principales del insomnio? Sin embargo, existen otras condiciones como la apnea obstructiva del sueño, el síndrome de piernas inquietas, sentir dolor, depresión o ansiedad, que pueden afectar tu buen dormir y calidad de vida. La buena noticia es que existen varias alternativas para ayudarte a dormir bien, sin necesidad de medicamentos. Una de ellas, la terapia cognitiva conductual del sueño. Por medio de esta terapia podrás lograr establecer patrones saludables y positivos para lograr un buen dormir. Para más información y evaluación, puedes llamar a Somnos Clinic del Dr. Fahed al 787-290-5577. 290-5577. Natucentro es salud, salud en Natucentro. Natucentro, el supermercado de la salud en la calle Marginal de Sultana, tiene ahora una preciosa sucursal en la calle McKinley, 26 Oeste en Mayagüez. Tanto en Sultana como en McKinley, en Natucentro le ofrecemos salud de muchas maneras. Suplementos nutricionales, jugos, bizcochos, cereales, frutas, libros sobre salud, panes y una inmensa variedad adicional de productos para cuidar su salud. Natucentro en la calle Marginal de Sultana y ahora en la calle McKinley de Mayagüez. Natucentro es salud, salud en Natucentro. Ahora continuamos con Soluciones a tu alcance por La Primera de Mayagüez.
Estamos con Soluciones a tu Alcance, acompañada mediante línea telefónica con el licenciado Rafael Cox Salomar y también el licenciado John Mood. De hecho, quería mencionar que el licenciado John Mood también participa en los viernes en el panel de Luis Dávila Colón, así que pues de 5 a 7 también lo pueden escuchar a John Mood los viernes. Y bueno, y el licenciado Rafael Cox Salomar, que yo estoy muy agradecida, esta es la segunda vez que participa en el programa, así que tremendos recursos son los que tenemos hoy para unos temas tan complicados. Y bueno, pues como les estaba mencionando en la introducción del programa sobre el caso de Pueblo de Puerto Rico versus Sánchez, existe una controversia. Y es que Puerto Rico es un territorio no incorporado sujeto a la autoridad plenaria del Congreso de Estados Unidos bajo la cláusula territorial. Esta cláusula le otorga al Congreso el poder de hacer todas las leyes que crea necesarias en cuanto al territorio bajo su poder, por lo que la soberanía de Puerto Rico proviene del Congreso de los Estados Unidos y las leyes federales se aplican en Puerto Rico, aunque Puerto Rico no es un estado de la Unión Americana. Incluso el Congreso de Estados Unidos tiene mayor poder sobre el territorio no incorporado de Puerto Rico que sobre los estados, ya que los estados tienen soberanía y son jurisdicción aparte. Y como el poder de los tribunales federales también proviene del Congreso, los tribunales en Puerto Rico han determinado que aplica la doble exposición o double jeopardy, entendiendo que ambos son partes de una misma jurisdicción. Sin embargo, el secretario de Justicia, César Miranda, sostiene que Puerto Rico, al igual que los otros estados, tienen soberanía separada de los Estados Unidos por virtud del pacto del 1952 con la legislación de nuestra Constitución, que fue aprobada por el Congreso para que Puerto Rico pudiera establecer su propia organización política sobre una base democrática en la cual, para enmendarla, es necesario que se consulte al pueblo mediante un referéndum, por lo que defiende la posición de que Puerto Rico y Estados Unidos son jurisdicciones distintas y entiende que no aplica la doble exposición. Entonces, ahora mis preguntas a los panelistas. ¿Qué pasaría si el Tribunal Supremo Federal determina que Puerto Rico es jurisdicción de Estados Unidos? ¿Qué impacto, si alguno, tendría en nuestro estatus territorial y qué efecto tendría en los procesos judiciales? Cualquiera de los dos. Bueno, primero que todo, yo quiero ser claro que lo que nos ocupa es un asunto no de jurisdicción, sino de soberanía primigenia. Primigenia lo que quiere decir es original. En el caso de Puerto Rico versus Sánchez, el Tribunal Supremo dijo, Puerto Rico nunca ha tenido soberanía original para escribir sus leyes criminales. Hace la comparación entre un estado, que siempre se entiende que la tiene, y las tribus indias, que es muy importante. Las tribus indias tuvieron esa soberanía primigenia, se la quitó el Congreso cuando los mandó a las reservaciones, y posteriormente se lo volvió a dar. Puerto Rico, el argumento es Puerto Rico, su soberanía sale de que es correcto. El Congreso en el año 50 o 51 le dio a Puerto Rico el permiso de tener una constitución propia, que no es lo usual en los territorios. Usualmente se esperaba a que fuera Estado. Muy importante, hay dos condiciones que no puede cambiar el Puerto Rico sobre la constitución, porque se lo requirió el Congreso. Uno, una carta de derechos, y dos, forma republicana de gobierno. Tú vas ahora mismo a la Constitución de Puerto Rico, tú encuentras que hay una parte que dice Puerto Rico puede cambiar la Constitución, enmendarla, excepto eliminar la forma republicana de gobierno. ¿Okay? Antes del 52, de hecho en el 37, hay un caso que se llama Puerto Rico versus Shell, donde dijeron, mira, no, Puerto Rico, su poder para hacer leyes emana del Congreso. Y como el poder para hacer leyes criminales federales es del Congreso, por lo tanto sale del mismo soberano, por lo tanto no hay no se puede juzgar a una persona por los mismos delitos en dos jurisdicciones diferentes. Eso cambió con U.S. versus López Andino en el 87,
donde se hizo una página y media de esa discusión. Posteriormente, en el caso de U.S. versus Sánchez, y no es el mismo Sánchez, obviamente, en el 93, el 11º circuito dijo todo lo contrario, porque en el caso de López Andino, el juez Torruella hizo una opinión disidente excelente que adopta el 11º circuito. O sea que tenemos conflicto con el Tribunal Supremo de Puerto Rico y el 11º circuito. En ese sentido, yo entiendo que el Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene la razón, pero obviamente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos nos dirá sí o no. Sí, Cox. Sí, a mí me parece que lo primero que tenemos que entender es que este caso es el caso Sánchez Valle, realmente no es uno que necesariamente vaya a resolver el tema del estatus. Yo creo que aquí las expectativas que se están creando son expectativas que están fuera de la realidad. El asunto del estatus de Puerto Rico es eminentemente un tema político que eventualmente las ramas políticas del gobierno federal tienen que resolver. Ahora, el tema que está planteado aquí es un asunto que viene desde hace mucho tiempo dando de qué hablar. Aquí básicamente el primer circuito de Boston en el año 87, como plantea el licenciado Mott, ya había resuelto esto en López Andino. El planteamiento del primer circuito en el año 87, en el caso de López Andino, era un planteamiento que venía tomando forma desde que Magruder resolvió Mora Mejía en el 53. Es el argumento central que ha venido esbozando el primer circuito, de que Puerto Rico, a partir de lo que sucedió en el año 52, comienza a legislar conforme una fuente de autoridad política distinta a la del gobierno federal. Esa es la teoría jurídica que lleva al juez Levin Campbell y a Bounce a resolver en López Andino. Y eventualmente desde el año 87 hasta el año 93 no hubo ningún tipo de contradicción sobre ese tema. Se entendía que Puerto Rico, para propósitos de la cláusula de doble exposición, de la protección a la doble exposición, le asistía la excepción de la doble soberanía. Y eso entonces lleva en 1993 a que surja un conflicto entre circuitos, cuando el 11º circuito entonces en Estados Unidos contra Sánchez plantea que Puerto Rico, distinto a una tribu india, no le asistía la excepción de la doble soberanía porque la Ley de Relaciones Federales había sido una criatura del Congreso. O sea que el planteamiento, el conflicto aquí es determinar de dónde es que surge la autoridad del pueblo de Puerto Rico para legislar en el campo de lo penal. Surge de la soberanía inherente del pueblo de Puerto Rico conforme el ejercicio del año 52 o surge a través de una delegación del Congreso de su autoridad sobre Puerto Rico conforme la cláusula territorial, como plantea el 11º circuito, que es el circuito que entiende para los casos de los estados de Alabama, Georgia y Florida. O sea, ese conflicto que se crea entre los circuitos en 1993 es un conflicto que se acentúa a raíz de San Sánchez Valle, porque ahora hay un conflicto entre el primer circuito y el Supremo de Puerto Rico. Eso es lo que va a resolver el Supremo de los Estados Unidos. Ahora, ¿esto va a desenredar el tema del estatus? Pues mira, me parece que no. Esto podría añadirle algún tipo de intensidad al tema del estatus, definitivamente que sí. Pero esto no va a ser la bala de plata que va a resolver el tema del estatus de Puerto Rico. Sí, qué interesante. Vamos a ver qué pasa. Y si el Tribunal Supremo Federal determina que somos dos jurisdicciones aparte, ¿cómo pudiéramos definir nuestro estatus territorial? ¿Qué efecto tendría sobre sus leyes, Puerto Rico y los puertorriqueños? La única manera que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos podría decir eso es decir, Puerto Rico es un territorio bajo la cláusula territorial, porque acuérdate que en Harry versus Rosales hace 35 años lo dijeron. Pero para efectos de la quinta enmienda es dos jurisdicciones diferentes. Nos deja igual, por eso es que parcialmente estoy de acuerdo con Cox de que esto posiblemente no resuelve el problema del estatus. O podría decir, mira, sí, el Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene razón, Puerto Rico es un territorio. Y lo único que hace eso es destapar la mentira de Lela, que
que pues cualquier persona que estudie un poco el tema sabe que Lela es simplemente un territorio. Sí. Cox. Pero la pregunta que tú haces con respecto a qué sucedería si se resuelve que nosotros somos una soberanía aparte, pues básicamente sucedería lo mismo que ha venido sucediendo desde el 87 para acá, después de López Andino, y desde el 53 para acá, después de Mejía. Fundamentalmente lo mismo, porque la relación territorial, en ese sentido tengo que coincidir con el licenciado Mott, o las deficiencias democráticas que algunos eufemísticamente plantean y describen, o las deficiencias coloniales de la relación, no se van a subsanar simple y sencillamente porque el Supremo de Estados Unidos revoque al Supremo de Puerto Rico y resuelva que nosotros, para propósito de la cláusula de doble exposición, somos una soberanía distinta a la del gobierno federal. Así que básicamente seguirá pasando lo mismo hasta que nosotros no cojamos el toro por los cuernos y emplacemos a las ramas políticas de los Estados Unidos a que realmente dispongan de este asunto bochornoso, una relación que realmente es ineficiente en este momento histórico. ¿Qué opina Mott? Bueno, yo no estoy en desacuerdo con lo que Cox está diciendo. De hecho, yo entiendo a Cox en su sentido de que él es soberanista, y igual yo, estadista recalcitrante, estamos de acuerdo que el estatus presente es colonial, indigno y desagradable, y hay que resolverlo. Obviamente él de su lado, yo del mío, pero y coincido de que hay que, yo digo que hay que crear la crisis. Me imagino que el licenciado está de acuerdo conmigo. Algo hay que hacer para que las élites en los Estados Unidos entiendan que esto hay que resolverlo. Obviamente el presidente Obama, que es el colonialista más grande que ha existido en muchos años en la presidencia de los Estados Unidos, pues no está de acuerdo y por eso estamos como estamos. Bueno, y por otra parte, ¿verdad? El caso de Pablo Casella, que ha dado que hablar mucho y ha llamado la atención, ya que el pasado 24 de noviembre los jueces del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revocaron la sentencia estatal con un veredicto de culpabilidad de 11-1, como también el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston revocó el veredicto del jurado, ordenando la celebración de un nuevo juicio en el Foro Federal ante las alegaciones de que Pablo Casella es hijo de un juez federal, violando así la sexta enmienda de la Constitución de Estados Unidos por no tener un juicio justo e imparcial a causa del exceso de publicidad que tuvo su caso, por lo que se determinó que se celebrará un nuevo juicio en otra jurisdicción y no en Puerto Rico. Sin embargo, aquí en los procesos judiciales por delito grave, el acusado tiene derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por 12 vecinos del distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayoría de 9-3. Y sin embargo, se anuló ese veredicto cuando los abogados pues sometieron su apelación. Entonces a mí me gustaría que ustedes se expresaran en relación a eso. Ok, hay que separar los dos casos. Vamos primero al del caso estatal. La base para reducir ese caso que tiene largo, tienes que ver el caso, se llama Thompson versus Utah, de 1898. Este señor Thompson lo acusan de haber cometido un asesinato, si mal no recuerdo, antes de que Utah fuese un estado, era un territorio. ¿Okay? Lo acusan cuando ya Utah es un estado, que podías tener un jurado de 8 personas y no tenía que ser unánime. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo que eso no se podía hacer porque cuando el señor Thompson cometió el delito, él tenía el derecho a un juicio por jurado de 12 personas y un veredicto imparcial. Retrotrae eso a Puerto Rico y es exactamente lo mismo. No es bajo la quinta enmienda, bajo la sexta enmienda, pero el mismo asunto de que Puerto Rico es un territorio. Si Puerto Rico es algo especial y fabuloso y diferente, como a veces dice el primer circuito bajo el Webb Breyer, que ahora está en el Supremo, pues chévere, pero si sigues la tónica original de los casos, entiendo que él tiene razón. Y quiero hacer también una aclaración bien importante. No es que tengamos que seguir la ley federal, tenemos que seguir la Constitución federal en cuanto aplica al gobierno federal. Un poquito diferente. El segundo caso, que es el de la publicidad excesiva, tienes que leer los hechos.
Cuando se le pide al juez, que es un juez que viene de otra jurisdicción, mira, vamos a ver este juicio en otro lugar, la fiscalía se allana. Dice, sí, tiene razón, han creado un prima facie case de que hay publicidad excesiva. Cogen 160 veneer jury, que son los que, cuando tú antes de eso escoges los 12, tú tienes un grupo de personas, usualmente 30, 40, en este caso eran 160, y la inmensa mayoría sabían que habían encontrado culpable a Pablo Casella, porque el juicio fue, empezaron con la desaculación del jurado 2 meses después de la sentencia de Pablo Casella, que todo el mundo la vio por televisión. Y dados esos hechos y varias otras cosas, no voy a entrar porque si no, no acabamos nunca, pues se dice que tienes un juicio viciado y hay un nuevo juicio en otra jurisdicción. Bueno, pero es que obviamente es bien extraño cuando un jurado, o sea, puede ser que ahora si se llevan el caso a Estados Unidos, pues ante un jurado que no esté contaminado, porque es cierto que hay que proteger también estos procesos, pero cuando se exprese y salga toda esa información de todo lo que él hizo, el jurado va a pensar, pero ¿y para qué este hombre se va a disparar en un brazo a sí mismo y se va a inventar un carjacking? Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, no van a entender. Nuevo, pero hay un nuevo juicio. O sea, hay un defecto constitucional, tienes que dar un nuevo juicio. O sea, no nos gusta, pero hay que hacerlo. Pero obviamente eso el jurado no va a entender y eso va a ser una ventaja para la defensa, porque la defensa va a plantear ese absurdo, ¿verdad? Ese absurdo pensamiento de que una persona se dispara a sí mismo, se invente un carjacking, haga una querella, pero si obviamente conocen lo que ocurrió después, que con las mismas armas que mataron a Carmen Paredes, milagrosamente un extraño entra a su casa cuando estaban apagados ¿cómo es que se llama? Las cámaras apagadas, las niñas no estaban. Oye, fue sí, pero eso perfecto no salió en el día. caso federal. ¿Cómo? Eso no salió en el caso federal. Eso no salió en el caso federal y eso no va a salir en el caso federal. El caso federal se va a ver únicamente el kayaking y obviamente el jurado no va a entender, va a decir, pero ¿y para qué este hombre se va? O sea, yo difiero. Yo he bregado con jurados muchas veces y tú te sorprenderías. Uno coge el asunto de estar en un jurado bien seriamente. Si tú les explicas las cosas, porque hay obviamente partes que son bien técnicas, las explicas bien, como digo yo, comidito, ellos te entienden. Y usualmente, porque también los jurados fallan en todas partes, o sea, en Puerto Rico y en cualquier parte los jurados fallan, y usualmente encuentran la verdad, que es lo que se supone que ellos hagan. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, Cox. Me gustaría escuchar también tu opinión. Bueno, yo creo que lo primero que hay que entender aquí en este asunto es que, si bien es cierto que a partir del año 68, cuando el Supremo de Estados Unidos resolvió Duncan contra Luisiana, el derecho a jurado se resolvió un derecho fundamental, se incorporó a través de la 14ª enmienda, la cláusula del debido proceso de la 14ª enmienda a los estados y a los territorios, ¿verdad? Es un derecho fundamental. No es menos cierto que el requisito de que ese veredicto sea uno por unanimidad, eso realmente no se ha incorporado, no es un asunto que se entienda como derecho fundamental. En los Estados Unidos, en este momento, existen estados como Luisiana y Oregón, en donde, parecido a Puerto Rico, se puede lograr la convicción sin unanimidad del jurado. Eso es importante. En el año 2013, por ejemplo, el Supremo de los Estados Unidos rechazó conceder una petición de cert para contestar la pregunta de si la unanimidad en el veredicto en los casos penales constituye derecho fundamental. Eso es importante que se sepa, porque el planteamiento central que hace la defensa de Pablo Casella Toro es que Puerto Rico, conforme Sánchez Valle, es un territorio y que por consiguiente a nosotros ahora nos aplican todas las disposiciones de la Carta de Derechos de la Constitución Federal. Y realmente de todas esas disposiciones de la Carta de Derechos de la Constitución Federal, solamente hay 2 que no le aplican a Puerto Rico y que no le aplican a los estados, que son el Gran Jurado y la 7ª enmienda, que son los jurados en los casos civiles. Ni tampoco el tema de la unanimidad
en los veredictos en los casos penales, y eso es bien importante. Ahora, el planteamiento que hace el licenciado con respecto al territorio de Utah, pues Utah era un territorio incorporado, y como ha resuelto el Supremo desde la época del juez presidente Fuller en los casos insulares, los territorios incorporados los territorios incorporados son parte de los Estados Unidos, les aplican todas las disposiciones de la Constitución Federal, distinto a los territorios no incorporados, como sería el caso de Puerto Rico, en donde solamente aplican los derechos fundamentales. Así que aquí, en este caso de Casella, se traen a colación unos asuntos que, fíjate, que traen a la superficie toda una serie de temas de derecho constitucional, de relaciones entre el gobierno federal y los territorios, que son sumamente interesantes, sumamente importantes. Porque yo soy de los que cree que no puede haber incorporación territorial a la Unión por fiat judicial. La incorporación territorial a los Estados Unidos es algo que le compete al Congreso de los Estados Unidos a través de una declaración que el Congreso haga de forma explícita en donde un territorio transicione a ser territorio incorporado. Ese no es el caso de Puerto Rico. Si tú, por ejemplo, evalúas el documento de resolución del Tribunal Apelativo, en este caso Casella, te das cuenta que ellos hacen alusión al concepto de territorio, pero no especifican si se refieren al territorio incorporado o no incorporado. Eso es una pregunta fundamental porque, a pesar del desprecio que le tenemos a los casos insulares y a pesar de las deficiencias jurídicas, sociológicas de los casos insulares, que constituyen un capítulo terrible en la historia constitucional americana, siguen siendo la ley en los Estados Unidos, no han sido revocados. Así que en la medida en que Puerto Rico es un territorio incorporado, en la medida en que a Puerto Rico no le aplican todas las disposiciones de la Constitución Federal a raíz de su condición, pues es muy difícil que ese argumento se sostenga cuando se evalúe nuevamente. Así que me parece a mí que eso es un caso cuesta arriba en lo que respecta al otro asunto, que es el asunto de la publicidad extrema. O sea, definitivamente fue un caso en donde hubo una publicidad impresionante y en donde pues los argumentos que se están vertiendo sobre ese tema me parece que son razonables, y aquí va a haber juicios nuevos, muy posiblemente habrá juicios nuevos, habrá oportunidades de aquilatar la prueba nuevamente, y no todo está escrito, no todo está dicho sobre este tema. Fíjese, puedo decir una cosa, porque es que estoy en desacuerdo con el colega. Uh-huh. Primero que todo, bajo la Constitución versus, o sea, la Constitución nos da derechos versus al gobierno. En este caso estoy hablando del gobierno federal. Si nos da derechos contra el gobierno federal y la soberanía primigenia viene del Congreso, nos aplica como derecho fundamental el de la sexta enmienda del jurado unánime. Y voy más allá, probablemente nos aplique lo de que tenemos que hacer un gran jurado, que eso sí que va a crear un montón de problemas. Segundo, la incorporación como territorio, o sea, como un territorio incorporado, no es del Congreso. De hecho, la primera vez que se habla de territorio no incorporado es precisamente cuando se habla de Puerto Rico y ¿cómo se llama? Filipinas. Así que eso fue una creación judicial, por lo tanto, judicialmente pueden eliminar eso. Que de hecho no es más que el discrimen de Plessy de 1896, que en 1954 revocaron con Brown vs. Board of Education, pero en cuanto a Puerto Rico todavía nos siguen tratando como our little Brown Brothers. Y por eso yo estoy de acuerdo con el colega. Fíjense, esta determinación, ¿verdad?, en el caso de Casellas puede abrir la puerta a apelaciones de una gran cantidad de casos en situaciones similares a las de Casellas. Incluso puede poner en riesgo la vida de muchas víctimas y sus familiares al dejarlos en libertad bajo fianza mientras se celebra nuevamente un juicio. Y es importante señalar que en muchos casos de veredictos por mayoría forman parte de una estrategia del mismo jurado para protegerse entre ellos y quede la duda de quién fue. Recuerden que la gran mayoría de estos acusados son personas extremadamente peligrosas, así que un veredicto por unanimidad
aunque pueda ser un derecho para el acusado, se puede convertir en un riesgo y amenaza para la seguridad de los miembros del jurado y sus familiares. Y también es importante señalar y crear conciencia de que las víctimas de delitos también tienen derecho a sentir seguridad, y estos derechos que se les otorga a los criminales ponen en riesgo a la sociedad y a todos aquellos que de una forma u otra se hayan involucrado en su caso. Así que estos veredictos que ahora, ¿verdad?, de 12-0, pues puede traer una serie de consecuencias, incluso hasta de riesgo para los mismos miembros del jurado. Ahora me tengo que ir a la pausa, pero antes de irme a la pausa tengo que felicitar a John Mood, que hoy cumplió años. Oh, gracias. Felicidades, John. Sí, y él bendito. ¿Cuántos son que cumplió Mood ahí? 58. Válgame, pero se ve nuevo. jovencitito. Gracias. Y que tengo que agradecer, ¿verdad?, que el día de su cumpleaños sacó este ratito, ¿verdad?, para compartir Pero tú con lo tienes que agradecer nosotros. a mi esposa, que ella tiene el control absoluto de mi tiempo el día de mi cumpleaños, pues me permitió Sí, estar aquí con así ustedes. que muchas gracias a tu esposa y un saludo y un abrazote para ella, porque te dio permiso de estar este ratito aquí. Así que un abrazo para ella. Amigos, manténganse en sintonía, que regresamos luego de la pausa. En breve regresamos con soluciones a tu alcance a través de la primera. Mayagüez Medical Center, en su compromiso de ofrecer servicios de salud de clase mundial, continúa renovando sus facilidades. Este año comenzó los proyectos de remodelación y expansión de nuestra sala de emergencias, remodelación de las 62 habitaciones del 6º piso. El compromiso del Mayagüez Medical Center es el de continuar ofreciendo servicios médicos de excelencia a todos sus pacientes para llevar tu salud a otro nivel, expandiendo, remodelando, construyendo. 787-652-9200. Mayagüez Medical Center, construyendo para llevar tu salud a otro nivel. Mayagüez Medical Center, las manos que te cuidan. ¿Quieres ser parte de la mejor organización de jóvenes líderes? La Cámara Junior Internacional es una organización sin fines de lucro para jóvenes de 18 a 40 años. Forman parte de una red mundial en más de 115 países. Ofrece oportunidades de desarrollo para crear cambios positivos a través del trabajo comunitario. La solución es responsabilidad de todos. Únete a la Cámara Junior Internacional. Sé parte de 100 años de impacto y con tus acciones contribuyes a crear un mundo mejor. Para más información puedes encontrarnos en Facebook a través de JCI Puerto Rico, o también escribirnos a nuestro correo electrónico jcipuertorico@gmail.com. Contamos contigo. ¿Tienes dificultad para dormir o mantenerte dormido? ¿Despiertas varias veces en la noche o mucho antes de la hora acostumbrada y no logras conciliar el sueño nuevamente? Si has manifestado estos síntomas durante un mes o más, estás padeciendo de insomnio. ¿Sabías que algunos factores, como nuestros pensamientos, preocupaciones y malos hábitos, son algunas de las causas principales del insomnio? Sin embargo, existen otras condiciones como la apnea obstructiva del sueño, el síndrome de piernas inquietas, sentir dolor, depresión o ansiedad que pueden afectar tu buen dormir y calidad de vida. La buena noticia es que existen varias alternativas para ayudarte a dormir bien, sin necesidad de medicamentos. Una de ellas, la terapia cognitiva conductual del sueño. Por medio de esta terapia podrás lograr establecer patrones saludables y positivos para lograr un buen dormir. Para más información y evaluación, puedes llamar a Somnos Clinic del Dr. Fahed al 787-290-5577. 290-5577. Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, con facilidades en Juana Díaz, Ponce, Coto Laurel, Lajas, Cabo Rojo, San Germán, Mayagüez, Aguadilla y San Sebastián. Realizamos pruebas de matrimonio con resultados el mismo día en la mayoría de los casos. Llame para coordinar su servicio al hogar y oficina. Pruebas de dopaje para individuos, compañías y empresas. Pruebas de paternidad. Aceptamos la mayoría de los planes médicos privados, Medicare, Medicare Advantage y el plan de gobierno de Puerto Rico. Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, donde su salud y satisfacción son nuestra prioridad. Visítenos en milaboratoriopr.com.
Ahora continuamos con Soluciones a tu alcance por la Primera de Mayagüez. Regresamos con Soluciones a tu alcance. Hoy hemos estado conversando sobre el tema de análisis legal en relación al caso de Pablo Casella, Pueblo versus Sánchez, y qué implicaciones pudiera tener esto en nuestras leyes, en nuestra calidad de vida. Si hay algo que los panelistas quieran añadir sobre eso, pueden hacerlo. Si no, pues podemos entonces comentar sobre el tema caliente del día de los republicanos que piden control fiscal sobre la isla. Así que, como ustedes quieran. Fíjate, Fabiola, a mí me parece que aquí en Puerto Rico estamos permitiendo que se creen unas falsas expectativas con lo que va a pasar de aquí a mañana en Washington. Realmente las propuestas que se han hecho, la propuesta del congresista Duffy de Wisconsin, la propuesta de Lisa Murkowski de Orrin Hatch y de Chuck Grassley en el Senado, por otro lado, son propuestas que no necesariamente y que posiblemente no se van a incluir en el Omnibus Bill de presupuesto del gobierno federal. O sea, que son propuestas que realmente no van a tener un efecto inmediato. Ahora apenas comienza la redacción de distintas propuestas, comenzará una negociación en enero posiblemente. La posibilidad de que este tema de Puerto Rico se atienda en los próximos días me parece a mí que es mínima. Sabemos que en este momento hay sobre 45 distintos riders o piezas supletorias que se están negociando para ser incluidas en el Omnibus Bill. Hay una lucha encarnizada entre demócratas y republicanos sobre temas como Siria, el aborto, financiamiento de campañas federales, temas contributivos, temas de financiamiento de Medicaid, Medicare. Hay toda una serie de temas que están incluidos, de medidas que quieren los distintos bandos incluir en esta resolución continua de presupuesto federal. Y eso es lo que tiene trancado a la Casa Blanca y a los republicanos en el Congreso, y crear la expectativa de que aquí esto se va a solucionar en los próximos días, en las próximas, me parece que es sumamente irreal. Y lo que tenemos que hacer, me parece a mí, es empezar a hablarle de frente al país y tomar las medidas que hay que tomar, una posible preparación seria ante un inminente cierre parcial del gobierno, hablarle al país con franqueza sobre lo que podría ocurrir si el gobierno cerrara parcialmente, hablarle al país con franqueza sobre lo que se va a hacer con el vencimiento de los GOs del 1 de enero. El 1 de enero, como ustedes saben, hay que hacer un desembolso de sobre $350 millones en intereses de las obligaciones generales de Puerto Rico. Hay otros vencimientos más adelante durante este primer semestre de 2016. El tema de la liquidez, como quiera, no está atendido en ninguna de las medidas que se presentaron anoche. La medida de Hatch habla de unos 3 billones que vendrían a estabilizar durante el año fiscal siguiente la industria de la salud en Puerto Rico, pero realmente eso no le da la liquidez al gobierno central para poder hacerle frente a esta crisis. Y por otro lado, oye, ya es hora de que el gobierno de Puerto Rico tome medidas para reducir los gastos de las corporaciones públicas, para regionalizar responsabilidades, para hacer algo. Porque realmente desde que el 29 de junio el gobernador anunció que la deuda era impagable, de ese momento en adelante, con todo y que se publicó el informe Kruger, no se ha hecho nada. No se ha hecho nada, más allá de firmar una junta de control local que ahora está caduca, porque a todas luces lo que parece que viene de Washington es una junta federal. Así que realmente hay que hablarle de frente al país con la verdad en esta coyuntura. Sí, licenciado Mut. Ok, vamos a ir atrás, ya que tal vez esto no comienza aquí, pero en el 29 de junio del 2015 el gobernador dijo que la deuda era impagable. El 1 de julio pagó la deuda. El 1 de diciembre fue la última vista con el senador Grassley, y el gobierno de Puerto Rico pagó la deuda. En enero, ayer, pues surgió lo de la Junta de Control, y ya hoy el gobierno de Puerto Rico está diciendo que va a pagar la deuda de enero.
que son como 902 millones de dólares, un montón de chavos, siguiendo 300 y pico de millones de euros, etcétera, etcétera. Si Puerto Rico paga en enero, el próximo momento de crisis es julio, donde se paga 1.91 billones de dólares. ¿Sí? O sea que en ese tiempo hay un tiempo de respiro. También se puede entender que no va a haber un rescate. El Tesoro no nos va a dar nada. Mientras se está hablando de un paquete como este, no nos va a dar nada. El capítulo 9, a menos de que Obama saque de donde no tiene, para poder decir, no, si no me das un capítulo 9, no te firmo la ley esta que estás haciendo, la Junta de Control, pues no hay capítulo 9. Yo entiendo que, como Cox está diciendo, esto no se va a resolver mañana ni pasado. Esto tal vez no se resuelve en enero ni en febrero. Al darle un poco de tiempo, Puerto Rico tiene que considerar, porque es muy importante entender que los 3 billones que estamos hablando que están en el proyecto no son para Puerto Rico. Esos 3 billones van a ser depositados con la Junta, y la Junta la va a repartir, obviamente. Si hay que pagar algo que no queda más remedio, pues lo pagarán, etcétera. Y cualquier préstamo que se tome de ahí en adelante lo va a hacer la Junta y ella va a administrar el dinero. O sea, esto, si ocurre, es un cambio total de cómo se hacen las cosas en Puerto Rico, porque el Congreso entiende, y no sin razón, que lo que está ocurriendo es autoinfligido, que Puerto Rico ha seguido cogiendo prestado sin invertir, sino gastando, y hay que ponerle paro a todo. Así mismo es. Y Cox, ¿algo que añadir? Sí, fíjate, yo entiendo, y yo lo he planteado en otros foros, que aquí hay un grave conflicto de interés. Aquí tienes una negociación sumamente compleja, en donde tienes un rompecabezas, un tablero de ajedrez que tiene muchísimas piezas. Por ejemplo, cuando John habla de la deuda y de los vencimientos próximos, pues mira, son distintos vencimientos. De aquí a julio del 2016 hay vencimientos de prepa, de acueductos, de edificios públicos, de carreteras, hay COFINA, hay un montón de cosas que van a estar venciendo en distintos momentos. Hay negociaciones que se están dando en prepa, que están suspendidas, no se sabe exactamente qué es lo que está sucediendo. Hay unas conversaciones sobre una Junta Fiscal Federal en Washington y realmente no sabemos cuál es el alcance que esa Junta tendrá, cuáles son las responsabilidades que podría tener. Oye, pero al mismo tiempo aquí hay un maniobreo electoralista de una reelección que no tiene sentido. Entonces tienes a un gobernador que está más pendiente a su propia reelección, a sobrevivir políticamente en un partido que realmente ha decidido y resuelto de que él no es viable, y que está manipulando toda esta situación para proyectarse como un líder que se merece una reelección. Y eso es sumamente preocupante para el país. Me parece a mí que debe de ser motivo de ponderación y reflexión dentro de las filas del Partido Popular. Es decir, un Partido Popular que está manejando a duras penas esta crisis, que ahora tiene alguien que no cuenta con el respaldo, no cuenta con el voto de confianza de los populares, que está empecinado en mantenerse en una candidatura y que está maniobrando y manipulando todo este calendario para fortalecer sus propias ansias reeleccionistas. Porque esa proyección, ese montaje que se hizo, por ejemplo, en el aeropuerto, ese montaje que se ha hecho de una conferencia de prensa en Washington, esas falsas expectativas que se vienen levantando en las últimas 72 horas con respecto a este proceso, no son más que ardides publicitarios para darle respiración artificial a un proyecto reeleccionista, oye, que le hace más daño que bien al Partido Popular en esta coyuntura. Bueno, pues, ¿y algo que quiera añadir, Mut, antes de irme a la pausa, que ya me tengo que ir a la pausa? Concuerdo con el análisis que de lo hace que ella el colega de las Alejandro. expresiones de Cox, lo que él acaba de decir. Concuerdo con lo que dice Cox sobre Alejandro. Bueno, pues nada, amigos, manténganse en sintonía, que regresamos. En breve regresamos con soluciones a tu alcance a través de la primera.
Mayagüez Medical Center, en su compromiso de ofrecer servicios de salud de clase mundial, continúa renovando sus facilidades. Este año comenzó los proyectos de remodelación y expansión de nuestra sala de emergencias, remodelación de las 62 habitaciones del 6º piso. El compromiso del Mayagüez Medical Center es el de continuar ofreciendo servicios médicos de excelencia a todos sus pacientes para llevar tu salud a otro nivel, expandiendo, remodelando, construyendo. 787-652-9200. Mayagüez Medical Center, construyendo para llevar tu salud a otro nivel. Mayagüez Medical Center, las manos que te cuidan. ¿Quieres ser parte de la mejor organización de jóvenes líderes? La Cámara Junior Internacional es una organización sin fines de lucro para jóvenes de 18 a 40 años. Forman parte de una red mundial en más de 115 países. Ofrece oportunidades de desarrollo para crear cambios positivos a través del trabajo comunitario. La solución es responsabilidad de todos. Únete a la Cámara Junior Internacional. Sé parte de 100 años de impacto y con tus acciones contribuyes a crear un mundo mejor. Para más información puedes encontrarnos en Facebook a través de JCI Puerto Rico o también escribirnos a nuestro correo electrónico jcipuertorico@gmail.com. Contamos contigo. ¿Tienes dificultad para dormir o mantenerte dormido? ¿Despiertas varias veces en la noche o mucho antes de la hora acostumbrada y no logras conciliar el sueño nuevamente? Si has manifestado estos síntomas durante un mes o más, estás padeciendo de insomnio. ¿Sabías que algunos factores como nuestros pensamientos, preocupaciones y malos hábitos son algunas de las causas principales del insomnio? Sin embargo, existen otras condiciones como la apnea obstructiva del sueño, el síndrome de piernas inquietas, sentir dolor, depresión o ansiedad que pueden afectar tu buen dormir y calidad de vida. La buena noticia es que existen varias alternativas para ayudarte a dormir bien, sin necesidad de medicamentos. Una de ellas, la terapia cognitiva conductual del sueño. Por medio de esta terapia podrás lograr establecer patrones saludables y positivos para lograr un buen dormir. Para más información y evaluación, puedes llamar a Somnos Clinic del Dr. Fahed al 787-290-5577. 290-5577. Natucentro es salud, salud en Natucentro. Natucentro, el supermercado de la salud en la calle Marginal de Sultana, tiene ahora una preciosa sucursal en la calle McKinley, 26 Oeste en Mayagüez. Tanto en Sultana como en McKinley, en Natucentro le ofrecemos salud de muchas maneras. Suplementos nutricionales, jugos, bizcochos, cereales, frutas, libros sobre salud, panes y una inmensa variedad adicional de productos para cuidar su salud. Natucentro en la calle Marginal de Sultana y ahora en la calle McKinley de Mayagüez. Natucentro es salud, salud en Natucentro. Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, con facilidades en Juana Díaz, Ponce, Cotolaurel, Lajas, Cabo Rojo, San Germán, Mayagüez, Aguadilla y San Sebastián. Realizamos pruebas de matrimonio con resultados el mismo día en la mayoría de los casos. Llame para coordinar su servicio al hogar y oficina. Pruebas de dopaje para individuos, compañías y empresas. Pruebas de paternidad. Aceptamos la mayoría de los planes médicos privados, Medicare, Medicare Advantage y el Plan de Gobierno de Puerto Rico. Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, donde su salud y satisfacción son nuestra prioridad. Visítenos en milaboratoriopr.com. Ahora continuamos con Soluciones a tu alcance por la Primera de Mayagüez. Regresamos con Soluciones a tu alcance. Muy agradecida, ¿verdad?, por los licenciados Rafael Cox Salomar y John Mood que nos han estado orientando durante este tiempo. Y ya, ¿verdad?, en el tiempo que nos queda, el cortito tiempo, ¿algo que quieran añadir? Sí, bien rápidamente, que es abundando un poco sobre lo que dijo Fox. Yo entiendo que el gobernador está aferrándose al poder de la misma manera que Aníbal Acevedo Vilá se aferró al poder, en gran medida por la posibilidad, en el caso de Aníbal pues ya era cierto, pero en el caso del gobernador la posibilidad de que hayan acusaciones federales en su contra, en contra de uno de sus hermanos. Si él no tiene el poder en términos de la futura posibilidad de ser reelecto, él no va a poder hacer lo que hizo Aníbal.
Bueno, Cox, algo que quiera decir, todavía nos quedan unos minutitos, todavía nos queda, aprovechen. A mí me parece que tenemos que ir acostumbrándonos de la idea de que esto no se va a resolver mañana. El 11 de diciembre queda la fecha fatal que el Congreso había impuesto para la aprobación de la resolución continua de presupuesto federal. Esa fecha fatal ellos mismos ya la han aplazado. A Mitch McConnell en el Senado, Paul Ryan en la Cámara, ya han planteado de que no va a haber un acuerdo para mañana, que va a haber, de hecho, los congresistas y senadores se les ha pedido que permanezcan en Washington este fin de semana. Así que la semana que viene habrá conversaciones intensas en Washington, pero parece que las medidas de Puerto Rico no estarán incluidas en esa resolución continua de presupuesto. Y Puerto Rico pues tendrá que seguir poniendo presión. Me parece a mí que también tenemos que comenzar a tener una conversación franca en el país sobre lo que podría significar esa Junta de Control Fiscal Federal. No podemos desaprovechar esta oportunidad y olvidarnos de la descolonización de Puerto Rico. Me parece a mí que una Junta de Control Federal haya un compromiso específico, explícito con la descolonización y con una agenda de descolonización claramente establecida, sería un gran retroceso para el país. No podemos entregar a cambio de nada nuestra capacidad para poder regenerar nuestro propio país de una manera madura, de una manera digna. Así que hay muchas cosas sobre la mesa, pero vuelvo y repito, lo que no se puede permitir es que los asuntos del país sean utilizados como trampolín para aquellos que quieren aferrarse al poder, simplemente para aferrarse al poder. Y eso es otra cosa que me parece que los alcaldes populares, los líderes, los presidentes no alcaldes, los legisladores del partido, la gente que realmente constituye el cuerpo y el alma del Partido Popular, tienen que seguir atendiendo este tema, posiblemente de una manera más a lo interno del partido, pero definitivamente el tiempo apremia, porque el calendario electoral se nos viene encima. Ya el 30 de diciembre es la fecha límite para el tema de las candidaturas y todos estos calendarios están interconectados. Así que lo importante en este momento es que la agenda de Puerto Rico vaya por encima de la agenda personal de un grupito que quieren seguir en el poder para su beneficio personal. ¿Y cuál es tu favorito o favorita? Y ese silencio. Ah, Cox. ¿Favorito para qué? No para la gobernación. Eso lo decide el pueblo popular y que lo decida el pueblo popular. El Partido Popular cometió un grave error. No, pero yo estoy preguntando en 1968 el Partido Popular cometió un grave error. Y fue el error de amordazar la voluntad democrática de los populares en aquella coyuntura y ya vieron las consecuencias. Perdió por 20,000 votos una elección que se dio hoy ganado y me parece a mí que en esta coyuntura el pueblo popular se expresa en una primaria. Sería lo más adecuado, lo más maduro, lo más digno. Bueno, yo creo que yo no recuerdo haber visto una primaria en el Partido Popular. De hecho, siempre han sido muy organizados en ese aspecto. Hubo un proceso en el 94, pero aquel proceso no era una primaria a la candidatura a la gobernación, era un proceso a la presidencia del partido luego de la salida de Victoria Muñoz Mendoza. Ese proceso se da en marzo del 94, de allí fue que surgió eventualmente Héctor Luis Acevedo, entonces alcalde de San Juan, como presidente del partido, eventualmente como candidato, pero tiene razón, nunca ha habido una primaria que sea específicamente la candidatura de la gobernación en el partido, y me parece a mí que el momento llega para que esos procesos se den. Es un partido maduro que tiene que asumir una responsabilidad histórica, es un momento de transformación. Bueno, ¿algo más que quiera añadir, Mut, que ya básicamente ya me voy a despedir? Yo creo que eso lo podemos dejar en esa nota. ¿Cómo? Lo podemos dejar en esa nota, yo creo. Bueno, pues a la verdad que les agradezco muchísimo a ambos. Tremenda orientación. Yo por lo menos he aprendido mucho y estoy segura que los amigos Radio Escucha, a pesar de estos temas que son bastante complejos, también han entendido. Así que les agradezco nuevamente. Otro abrazo más para su esposa, John Mood, y dígale que de mi parte ya se ganó mi reino, porque a la verdad que
compartirnos este ratito vale mucho para mí, también para los amigos de Radio Escucha. Y bueno, les recuerdo, amigos, que también el licenciado John Mood participa en el programa de Luis Dávila Colón a través de WKQ 580, acá en regional sería 600, y es todos los viernes de 5 a 7 de la noche. Hay que darle el crédito y un saludo también a Luis Dávila Colón, al licenciado Rafael Cox Salomar. Muy, de verdad, muy agradecida por la disposición. Yo sé que tú tienes muchos compromisos, así que de verdad aportas mucho. Eres una persona que admiro por tu capacidad, por tu inteligencia, así que agradezco que también nos hayas dedicado este tiempo. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y recuerden que les espero en la próxima edición de Soluciones a tu alcance, si Dios lo permite. Soluciones a tu alcance llegó a ti gracias a Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, donde su salud y satisfacción son nuestra prioridad. Sopnos Clinic del Dr. Fahed, Hospital Mayagüez Medical Center, las manos que te cuidan. Mayagüez Medical Center. Será hasta la próxima semana en Soluciones a tu alcance.